Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. Hoy vamos a hablar acerca del verbo to be. ¿Qué es el verbo to be y cómo debemos entenderlo al verbo to be? Ready? Let's go. ¿Qué es el verbo to be? El verbo to be es uno de los verbos más importantes de la lengua inglesa, pero antes de entender qué es un verbo, tenemos que conocer que hay dos tipos de verbos regulares y verbos irregulares. Verbos regulares y los verbos irregulares tienen tres formas. Estas tres formas son los siguientes. Los verbos tienen su forma base o su forma infinitivo, su forma pasado o su forma pasado simple y por último tienen su forma pasado participio o participio pasado. Entonces veamos un ejemplo de un verbo regular. Work, work, verbo trabajar. ¿Y cómo diríamos en su forma pasada? Worked, worked. Y en su forma pasado participio, de la misma manera. Worked, worked. ¿Cómo podemos apreciar estos verbos en pasado y pasado participio? Tienen una terminación ed al final. Entonces, estos verbos regulares tienen o siguen una regla para convertirlas a pasado y pasado participio, pero a la mayoría de los verbos regulares se les agrega una ed. Y por otro lado tenemos los verbos irregulares. Estos verbos irregulares podrían ser igual en sus tres formas, pero en la mayoría son distintos en sus tres formas. Y uno de los verbos más populares es el verbo to be, que es un verbo irregular. El verbo be, ser o estar. Solo que este verbo al conjugarse directamente con un pronombre puede cambiar. Y podemos utilizar en estas tres formas. Am, is, are. Y en su forma pasada vendría a ser was, were. Y en su forma pasado participio vendría a ser been. Muy bien, respondiendo a esta pregunta podemos decir que el verbo to be es un verbo irregular. Ahora vamos a ver cómo debemos entenderlo el verbo to be. Para ello tenemos por aquí algunos ejemplos y uno de ellos es el verbo to be. También tenemos algunos verbos comunes. Por ejemplo, to drink, to drive, to work. Estos verbos son comunes. Por ejemplo, si queremos conjugar con un pronombre, por ejemplo, el verbo trabajar. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. Y así sucesivamente. Como podemos observar, no hay muchos cambios. Simplemente hay cambios en las terceras personas aumentado por una S por el presente simple. En este caso, conjugar estos verbos comunes es muy sencillo. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos conjugar, por ejemplo, el verbo to be? Aquí las cosas cambian. Para ello utilizamos las tres formas. Am, are, is. Entonces, ahora tú puedes tener una duda y tú puedes decir, si yo voy a utilizar al conjugar am, are, is, ¿y en qué casos voy a utilizar en su forma base? Be. Entonces veamos algunos ejemplos. I want to be a teacher. I want to be a teacher. En este caso decimos yo quiero ser profesor. En este caso utilizamos el verbo to be en su forma base porque no estamos conjugando directamente con un pronombre. El verbo principal en este caso sería el verbo want, el verbo querer. Another example. He needs to be in Mexico. Él necesita estar en México. En este caso también vendría a ser el verbo to be un verbo secundario. No es el verbo principal, tampoco conjugamos directamente. Si conjugaríamos directamente con el verbo to be, pues utilizaríamos estas tres formas. Veamos otro ejemplo más. You can be a good lawyer. You can be a good lawyer. Tú puedes ser un buen
abogado. Muy bien, ahora conociendo todo esto, vamos a ver las famosas contracciones. Y es muy común ver estas contracciones. I'm, your, his, she's, it's, were, your, their. Y veamos algunos ejemplos utilizando el verbo to be. Steve is very intelligent. Steve is very intelligent. Steve es muy inteligente. I am a teacher. I am a teacher. Soy profesor. It's nice to be here. It's nice to be here. En este caso estamos utilizando el verbo to be contraído y también tenemos el verbo to be en su forma base. Another example. They are kind. They are kind. Ellos son amables. Ahora veamos en su forma pasada y para ello vamos a utilizar estas dos. Was, were. I was. Yo era, yo fui, yo estaba. You were. Tú eras, tú fuiste, tú estabas. He was. Él era, él fue. Y así sucesivamente pueden tener varios significados, dependiendo al contexto. Ahora veamos algunos ejemplos utilizando was y were. She was sick last week. She was sick last week. Ella estaba enferma la semana pasada. The weather was terrible yesterday. The weather was terrible yesterday. La clima estaba terrible ayer. They were in the park. They were in the park. Ellos estaban o estuvieron en el parque. We were happy to see you. We were happy to see you. Estuvimos felices de verte. ¿A quién? A ti. Muy bien. Ahora veamos en su forma futura. En su forma futura es más sencillo porque simplemente para todos los pronombres vamos a utilizar will be. ¿Y por qué utilizamos will be? Porque estamos utilizando el verbo to be en su forma base, con el apoyo de un auxiliar llamado will. ¿Y por qué utilizamos de esta forma? Porque recordemos que los verbos tenían tres formas, en su forma presente, en su forma pasada y en su forma pasado participio, pero no vimos que existía en su forma futura y para ello siempre vamos a utilizar el apoyo de will, de este auxiliar para decir o convertirlas a un futuro. I will be, yo seré o yo estaré. You will be, tú serás o tú estarás. He will be, él será o él estará. Y así sucesivamente de forma sencilla. También podemos observar lo que son las contracciones. Es muy común utilizarlas. I'll be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be, will be, you'll be, they'll be. Como podemos observar, podemos utilizar de forma completa y también de forma contraída. Ahora veamos algunos ejemplos utilizando will be. I'll be in Cusco tomorrow. I will be in Cusco tomorrow. Yo estaré en Cusco mañana. She will be a good teacher. She will be a good teacher. Ella será una buena maestra. Another example. You will be a doctor. You will be a doctor. Tú serás doctor o tú serás médico. They will be in Mexico next year. They will be in Mexico next year. Ellos estarán en México el próximo año o el siguiente año. Muy bien, ya aprendimos de forma presente, pasada y futuro. Ahora veremos el uso de been. Been vendría a ser en su forma pasado participio del verbo to be. Entonces veámoslos en qué casos podemos utilizar. Normalmente se utilizan en tiempos perfectos y en oraciones pasivas, la voz pasiva. Este tema no vamos a profundizar
específicamente, pero vamos a ver algunos ejemplos. She has been a teacher for 10 years. She has been a teacher for 10 years. Ella ha sido profesora por 10 años o durante 10 años. Ahora veamos otro ejemplo. The book has been read by many students. The book has been read by many students. El libro ha sido leído por muchos estudiantes. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este video o de esta clase. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal y regálame un like. See you next class. Bye bye.